Y como Platón es un filósofo que prioriza la razón, el pensamiento, de alguna manera Platón, y también el neoplatonismo, de Plotino, por ejemplo, eh, enseña espiritualidad, pero es una espiritualidad basada en racionalidad. No es una cuestión meramente de fe. Estamos en una etapa, a ver, Platón se formó primero en la poesía, era poeta. Escribía obras de teatro, de dramaturgia al estilo tragedias, como hacía, por ejemplo, Esquilo o Sófocles. Era muy buen poeta, pero él abandona y después desprecia la poesía porque siente que es un engaño, porque con la poesía se dicen cosas lindas, pero no se dice nada. O sea, como que la poesía no está interesada en la verdad, sino en sonar lindo. Entonces él desprecia en un momento la poesía o la literatura y se dedica a la filosofía. Hola Maite, la filosofía, digamos, viene a ser una, ¿cómo decir? Un afán de verdad. O sea, la filosofía no quiere sonar lindo, ¿sí? Sino que la filosofía busca, eh, digamos, encontrar una verdad o la verdad, ¿sí? Perfecto. Ese afán se lo sembra Sócrates a Platón. Cuando muere Sócrates, él después sigue filosofando y crea su escuela, que es la academia. Pero otra gran influencia que tuvo Platón fue Pitágoras, que es un maestro que, ya que hablamos de física, fue como diríamos, uno de los padres de la matemática. Pero, hola Maite, bueno, yo también estoy en Mar del Plata. Somos de la misma ciudad. Increíble, causalidad. Bueno, decía que, digamos, Platón tiene una gran influencia de Pitágoras. ¿Por qué? ¿Porque lo conoció? No lo conoció. Díganme si escuchan bien y si ven bien el video. Sino que él, porque Pitágoras es del siglo VI, o sea, 500 y pico antes de Cristo, ¿verdad? En la isla de Samos y después estuvo en Italia, en la zona de lo que se llamaba Magna Grecia, ¿sí? Entonces resulta que se forma una escuela pitagórica. Si bien destruyeron la escuela de Pitágoras, la quemaron, la destruyeron completamente, fue un desastre eso, una pérdida enorme, como que la oscuridad en la tierra se ha encargado de destruir a veces joyas, ya que dice joyas espirituales, como por ejemplo también la Biblioteca de Alejandría, que en su momento fue destruida, y que conservaba un tesoro inmenso para la humanidad. Díganme si escuchan bien el audio y el video, por favor, si se ve bien. Porque ahora parece que están dando. Pero díganme. Bueno, resulta que entonces se forma la escuela pitagórica con la cual toma contacto Platón con algunos discípulos que estaban en Italia, en lo que se llama, por ejemplo, la isla de Sicilia, que era lo que se llamaba Magna Grecia, eso era parte de Grecia en ese momento. Y bueno, él toma contacto con esta filosofía de Pitágoras que es muy espiritual, ¿sí? Tiene como la concepción Pitágoras de que el mundo, el universo, es una especie de sistema inmensamente inteligente que está hecho de números y de proporciones y de geometría, ¿sí? De figuras geométricas. Digamos que el mundo fue hecho de esa manera. Después, cuando Platón escribe una obra que se llama El Timeo, donde cuenta cómo se crea el mundo, hecho por el demiurgo, que es un artesano, no Dios, sino un artesano. Gracias, Wendy, qué divina, ¿ves? Siempre ahí contando cómo se escucha. Te agradezco mucho. Entonces decía, Demiurgo era el personaje con el cual Platón llama al artesano, que es, digamos, aquel que elabora el mundo con los cuatro elementos, ¿verdad?
y él contempla el mundo de las ideas. Pero yo todavía no expliqué lo que es el mundo de las ideas, ni tampoco voy a meterme. Yo voy a empezar por lo primero, porque es muy complejo. Si Platón uno no lo introducen bien, es como que se pierde, porque como tiene muchas cuestiones abstractas. Entonces voy a empezar, como quien dice, por el principio, ¿sí? Hola Freddy, te mando un abrazo donde quiera que estés. Me dice, excelente Freddy. Dice, continúa interesante. Y Wendy me dice, se escucha y se ve bien. Y después Maite me saludó desde Mar del Plata, que es la misma ciudad donde yo estoy, y así. Así que bueno, voy a continuar. No, lo que quiero decir es, tengo una música de fondo, no sé si se escucha también, la tengo un poco baja ahora. Bueno, yo voy a basarme en un libro a partir del cual voy a comentar, porque me gusta siempre leer algo y a partir de ahí profundizar, ¿no? Es como una guía, porque si no me voy por las ramas. Ah, mira acá me pregunta Leo, ¿es cierto que los cristianos fueron los que destruyeron la biblioteca de Alejandría? Bueno, mira, hay un problema con los cristianos porque resulta que como el cristianismo tiene tal preponderancia en el mundo y es, digamos, la religión más influyente del mundo, incluso hasta en Oriente también, pasa a ser lo que dice María Elvira Roca Barea, que es una escritora española, lo que se llama la leyenda negra. Cuando vos tenés un enorme poder, un imperio, como por ejemplo Roma, en su momento, hay un montón de, ¿cómo decir?, de resentimientos, de rebeldías, se crean mitos y cosas negativas. Entonces es como que siempre, por ejemplo, la culpa de quién es, de los romanos. Antes la culpa era de los romanos. Y antes eran los egipcios los culpables, si no eran los griegos. Y ahora, por ejemplo, la culpa es de Estados Unidos. Toda la culpa es de Estados Unidos. Y para Europa en su momento la culpa era de Rusia. Bueno, le culpaban a Rusia porque era una tan poderosa en su momento. O si no, bueno, cada región y época y ahora es como que toda la culpa siempre es de la Iglesia Católica y de los cristianos. Y yo creo que la Biblioteca de Alejandría se quemó antes. O sea, lo que se sabe es que tuvo varias destrucciones. La principal fueron los romanos, justamente, que fue con Julio César, Marco Antonio. En la última dinastía que estaba Cleopatra, que no era egipcia, sino de una dinastía griega, que se llamaban creo que eran los Ptolomeos, que eran de los, digamos, descendientes de la dinastía que había fundado Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno había dejado a sus generales en distintas zonas y esa zona la tomó un general que le tocó a él la zona de Egipto, del norte de Egipto, y de ahí desciende la dinastía esa, que en tiempos de César, en el siglo I a.C., eran griegos los que tenían el poder sobre Egipto. Pero después los griegos son tomados por los romanos. Entonces ahí hay una invasión en un momento y se quema la biblioteca. Pero no fue una, fueron varias veces que se quemó la biblioteca. También fueron en su momento, los cristianos, se dice en el tiempo, cuando estaba el obispo Cirilo, que eso lo muestra la película de Hipatía que se llama Ágora, que hay dos versiones de esa película, una española y otra creo que es de Hollywood. Y digamos que sí, se fue destruyendo en varias etapas. Y eh, es muy interesante el tema de la Biblioteca de Alejandría porque todo lo que se vincula a Alejandría, Alejandro Magno, hay toda una conexión ahí, ¿no? Con la sabiduría que se pierde. O sea, hay una sabiduría que se pierde. Por eso que hablo de Platón y estamos en el siglo XXI y digo, bueno, ¿qué tiene que ver con la física cuántica? Y bueno, porque en realidad estamos como volviendo, ¿no? Volviendo a esa sabiduría que se pierde. Entonces, se dice, respondiendo a la pregunta de Leo, que el califa, no sé cuál era este que cuando se instaló, viste, la etapa que ya estaba, digamos, el Islam en esa zona, en un momento, cuando estuvo frente a la Biblioteca de Alejandría, de lo que quedaba de la Biblioteca de Alejandría, planteó, se dice en la anécdota, que si está en el Corán,
no necesitamos la Biblioteca de Alejandría, ningún libro, porque basta con, ya lo que necesitemos ya está en el Corán. Y si no está en el Corán, el conocimiento, no vale. O sea, como que todo se reduce al Corán, digamos. Entonces, eso también fue como una justificación del califa, creo que Omar se llamaba, para, para arrasarla, ¿no? Eh, a ver, Freddy me dice que no escucha bien o que se le cae a él. ¿El resto está pudiendo ver el video? O sea, ¿tiene problemas el resto para escucharme y verme? Dígame porque capaz que es un problema de Freddy. Bueno, sigo con la charla porque si no nos estamos yendo por las ramas y hay tantas cosas para hablar. Yo creo que hacer una primera charla que quiero hacer sobre Platón y una introducción. No todo Platón, es imposible. Tendría que estar cientos de horas para poder hablar de todo Platón. Pero solo voy a hablar de una introducción. La obra de Platón. Vamos a empezar con la obra de Platón y la influencia que tiene Platón. Yo voy leyendo y les voy haciendo comentarios. Bueno, Platón nace en Atenas en el año 429. Acá dice que no se sabe exactamente si es 429 o 427, pero no importa porque es una diferencia mínima. Y muere en esa ciudad de Atenas, que ustedes saben que era la ciudad más importante de Grecia y culturalmente y en todo, económicamente, en todo sentido, que después fue Alejandría la más importante en cultura, después de Cristo, ¿no? Y también antes. Eh, bueno, les decía, muere en Atenas en el año 348, creo que vivió alrededor de unos 80 años, lo cual es mucho para la época. Después se dedica a la poesía, como les contaba, y después se consagra a los estudios filosóficos y sigue las enseñanzas de un señor que se llamaba Cratilo, que a su vez Cratilo es discípulo de Heráclito. No sé si han escuchado hablar de Heráclito, que es el que decía que nos bañamos en el mismo río, nunca nos bañamos en el mismo río, decía, porque no es el mismo río, ¿no? Él creía que la realidad no existía como tal, como algo fijo, sino que era permanente cambio. Eso lo influenció un poco a Platón también en su filosofía. La idea de que el mundo, ¿sí? Como también la física cuántica hoy lo dice, no es algo fijo o estable, sino que es permanente movimiento, ¿sí? Entonces recibe las enseñanzas de Cratilo, siendo muy joven, ¿no? Y a los 20 años conoce a quién, a Sócrates, quien determina para siempre el pensamiento de Platón. Como saben, si tienen alguna pregunta, háganme por si no conocen, esto ya es muy conocido, que él es discípulo de Sócrates, ¿sí? Y en la boca de Sócrates puso la mayor parte de las doctrinas que Platón tenía. Él escribía obras, después siguió escribiendo obras como teatro, como son los diálogos. Los famosos diálogos de Platón, todas las obras de Platón son diálogos, la mayoría. Y en esas obras, Sócrates figura como un personaje que es el que tiene el conocimiento, que habla con los sofistas, con los discípulos, ¿no? Como si fueran obras de teatro. Y siempre pone en boca de Sócrates el pensamiento de Platón, o sea, Platón se expresa a través de Sócrates. Cuando habla Sócrates, en realidad habla Platón. En realidad es un homenaje que le hace a su maestro, que ustedes saben que lo mataron, ¿no? O sea, fue condenado injustamente por envidia y odios y resentimientos de la bajeza humana, lo cual hace a Platón reflexionar mucho y también alejarse de la política, porque él, vieron que le hicieron como, vamos a decir, como una cama política, ¿no? Legalmente lo metieron en un problema como diciendo que había violado tal ley, que había ofendido a los dioses o que había pervertido la juventud, o sea, de una manera como para meterlo en una acusación que fuera la pena de muerte. Y bueno, termina Sócrates acusado y teniendo que beberse un veneno, como se usaba en la época, para morirse, ¿no?
Eso le impacta mucho a Platón, que era joven, y lo hace reflexionar mucho sobre la política. Como fue en democracia, eso, él tiene un desprecio por la democracia, porque siente que es como el gobierno de mayorías de ignorantes. Claro, o sea, decíamos como que si se juntan todos, votan, levantan la mano y listo, chao. Deciden cosas no por conocimiento, sino por mayorías. Y Platón era más aristocrático, él pensaba que quien tenía que gobernar era el que sabía, no el ignorante, digamos. Por eso él crea la academia, que es una escuela de filosofía que duró 1000 años y que estaba dedicada a formar a los jóvenes, a formarlos desde la gimnasia, desde la matemática, desde la música, desde la filosofía, desde todos los conocimientos de la época para que sean los más excelentes, ¿no? Y para que esos mismos después gobiernen, pero con conocimientos. Platón era un idealista, un soñador, era un utópico, porque obviamente que él nunca pudo lograr su sueño de una ciudad gobernada por la justicia, ¿no? O sea, una ciudad, una nación, porque las naciones eran ciudades antes, digamos, las ciudades eran estados. Bueno, Atenas era un estado, ¿sí? Bueno, continúo entonces con lo que les contaba de Platón, hablando un poco de su vida. Eh, bueno, conoce a Sócrates y en el año 385, o sea, estamos hablando después de Sócrates, cuando ya había muerto, establece la escuela que es la academia. ¿Por qué se llamaba academia? De ahí viene la palabra academia, ¿no? Por Academo, que era un héroe que tenía digamos, era un lugar que había como una estatua de él en un jardín en las afueras de Atenas. Uy, espero que no tener problemas con esto. Claro, sí, sí, Platón y los griegos, como Platón, priorizaban el conocimiento, pero no el conocimiento como vos lo ves hoy. Me pregunta Leo lo siguiente, pregunta, no entiendo la relación entre justicia y conocimiento. Él pensaba que entre más conocimiento más justo. Bueno, para mí es obvia la relación, pero bueno, si querés te la explico. A ver, por ejemplo, un juez puede juzgar sobre la legalidad de algo si no conoce las leyes. Tiene que estudiar mucho. No solo las leyes y el código civil, el código penal, sino también la jurisprudencia y los casos del país y de otros países. Obviamente que cuanto más conocimiento tiene más elementos para decidir. Pero en el caso de Platón, no es solamente los conocimientos humanos, en el sentido de ciencia o libros, o así intelectual, sino que hay como una idea muy parecida también a la idea que tenía Buda y que se transmitió a Sócrates, que es un conocimiento de sí mismo, es decir, el conocimiento propio, que es lo que enseñó Sócrates, que da lugar a la sabiduría, que no es lo mismo que el conocimiento, es algo mayor, ¿sí? ¿Está? Estamos hablando de un conocimiento superior, que después va a haber grupos y sectas cristianas y de otras religiones que se llaman gnósticos. Los gnósticos eran un grupo que hablaban de que la gnosis, que quiere decir conocimiento en griego, pero un conocimiento superior, es una revelación que te permite alcanzar un estado superior de conciencia y por lo tanto obrar en justicia, ¿se entiende? Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto pertenecen a grupos gnósticos. Por eso que tenían uno que llamaban el maestro de justicia, pero la justicia esa de la cual hablaban los esenios, que se llamaban esenios, no era una justicia como la que nosotros pensamos. Estamos hablando de hace 2300 años atrás. Era una justicia en el sentido de sabiduría, ¿no? Y obviamente siempre bajo
el poder de Dios, porque en el caso de los esenios eran una religión. Y en el caso de Platón, él siempre hablaba de Dios, pero él le llamaba el bien, ¿no? No era como un Dios personal, sino que era como una luz que iluminaba todo lo que existe, algo así, ¿no? No como una persona. El personal, el Dios personal es más cristiano, digamos, o en algunas religiones dualistas como algunas sectas del hinduismo que lo ven como una persona. Por ejemplo, los que siguen a Dios como Krishna lo ven como una persona, la persona de Krishna. O nosotros lo vemos, los cristianos, por ejemplo, lo ven como la persona de Cristo encarnada, como manifestación del Hijo de Dios, del Padre, digamos, que también es persona. Pero ese es el concepto personal. Bueno, volviendo a la filosofía de Platón, para no irnos de tema. Dice que funda la academia. Esta escuela que él funda es un centro de investigación donde se cultiva no solo la filosofía, sino todas las ciencias, ¿no? Como les dije yo, empezando por la gimnasia y la música, que era muy importante para Platón, para formar a los jóvenes en sus primeras etapas. Obviamente después le enseñaban la retórica, o sea, cómo hablar bien. Ejerció incomparable influencia hasta que fue cerrada esa escuela y duró aproximadamente 1000 años, ¿no? Eso lo hizo Justiniano, un emperador. Hay que ver este Justiniano porque se mandó más de una cosa de estas, ¿eh? No sé si no es el mismo que prohibió la reencarnación en el cristianismo, este emperador. Creo que fue el que prohibió la creencia en la reencarnación dentro del cristianismo. Y también cerró, obviamente, cerró la escuela platónica porque los platónicos, Platón creía en la reencarnación. De manera que duró más de 900 años, o sea que fue la institución que más duró en la historia. Bueno, las obras que escribió Platón están completas gracias a que las han copiado. Hubo copistas, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, o sea que se han conservado. Y gracias a esa escuela de la academia, porque si no hubiera estado esa escuela, capaz que tampoco se hubieran perdido, como las de Heráclito y todos los demás filósofos de esa época, se perdían, no quedaba nada. Bueno, constan de 25 diálogos y hay algunos que son apócrifos porque no se reconoce o no se probó que sean de Platón, que son otros. Después está la Apología, que es una obra donde defiende a Sócrates, donde Sócrates se defiende ante el tribunal que lo acusó para la pena de muerte. Les recomiendo ese diálogo, es maravilloso. Después escribió 13 cartas y, por ejemplo, la carta séptima, que es una carta que está considerada auténtica. Hay un trabajo que se llama filología para determinar si un texto pertenece a un autor o no. Es un trabajo de mucho conocimiento, ¿no? Y en esa carta él es cuando habla en contra de la política y dice por qué no quiso nunca más vincularse a la política. Como que lo desilusionó la política, ¿no? Aunque él habla, toda su obra habla de política, pero él habla de una política en un sentido muy puro, ¿no? Como filosofía. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos otros diálogos importantes. Acá les comento, el Laques habla de la valentía, ¿sí? Eh, es un diálogo donde se le pregunta a Sócrates a un soldado, le pregunta qué es la valentía. En el guión habla de poesía. El Protágoras habla del conocimiento y de la virtud. Bueno, después está el Eutifrón, que habla creo que habla de la piedad, o sea, de la religiosidad.
El Critón habla sobre los deberes cívicos, políticos, de los ciudadanos. Es cuando cuenta por qué Sócrates no se fue de Atenas y prefirió morir en Atenas por respeto a las leyes. Gorgias habla de la justicia, de la retórica, habla de muchas cosas. Son todos diálogos, ¿no? Menón, Cratilo, Banquete habla del amor. Ese es uno de los clásicos, una belleza total ese diálogo. Distintos conceptos, es como un banquete donde se reúnen varios poetas y filósofos y cada uno da su visión del amor, cómo entiende el amor, ¿no? Hasta que Sócrates da la suya y es el amor platónico famoso, que es un amor filosófico. Después está Fedón, que habla del alma y del viaje que hace el alma cuando muere, ¿sí? Cuando termina este mundo, pasa por varias etapas. Y después le voy a contar por qué Platón creía en lo espiritual y en la reencarnación, y es muy importante porque es como un puente con cosas orientales, ¿no? Como se cree en el hinduismo. ¿Por qué para él es importante el viaje del alma después de la muerte? Y digamos que ahí recibió influencia de otra cosa que yo no nombré, porque yo nombré Sócrates y Pitágoras, pero no les dije que él estuvo en contacto con los misterios de Eleusis, que era una ciudad donde se iniciaba a la gente en unos conocimientos que eran secretos. Por eso que la obra de Platón no se conoce en su profundidad, sino la obra que se conoce como exotérica, es decir, los diálogos. Pero él tenía una doctrina esotérica, con S, no con X, sino con S, que es la doctrina que él enseñaba a sus discípulos en forma oral y que no está escrita. Así como Jesús también enseñó cosas orales que no están escritas, que las transmitió oralmente a sus discípulos, o Buda, eso se llama esoterismo, o sea, la doctrina esotérica. Eso está prohibido revelarlo. Por eso por eso se llama ocultismo, es una prohibición no se puede contar. Por ejemplo, Pitágoras también enseñaba cosas que no están escritas. Y de hecho, si algún pitagórico llegaba a revelar los secretos de la orden, lo mataban. Así de simple. Eran tiempos oscuros. Ahora, por ejemplo, uno agarra y compra libros y están todos ahí los libros. Pero en esa época no había eso. Estaba como todo muy guardado, ¿no? Bueno, cualquier cosa díganme si me van siguiendo. Sigo con los diálogos. ¿Qué más escribió? La República es la obra más importante, quizá la obra maestra, ¿sí? Ahí está todo. Está la virtud, la política, la justicia, habla de la ciencia, habla de la educación, de la organización de una especie de estado ideal, o sea, de nación perfecta, según la veía Platón. Se llaman utopías. Después escribió Tomás Moro, 1000 años después, escribió más de 1000 años después. 2000 años después escribió La Utopía. O alguien que escribió, Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, que es una utopía de una ciudad perfecta, ciudad-nación, ¿no? ¿Qué otra utopía hay? La Ciudad del Sol, de Campanella, que es un neoplatónico. Son obras donde se imaginan un mundo ideal, ¿no? Como una utopía, es decir, algo que no existe. Pero por lo menos con valores que ellos piensan que tienen que tener. ¿Qué más? Parménides habla del ser, el Teeteto, el Fedro habla de la belleza, el Sofista habla de la política, el Timeo habla de la creación del mundo, y después están las leyes, que es el último diálogo que escribió, o uno de los últimos cuando ya era anciano. Bueno, Platón no fue solo filósofo, o mejor, dice Carpio, porque lo fue de modo tan eminente. Su poderosa personalidad abarca todos los intereses humanos: matemáticas y astronomía, física, política y sociología, teoría psicológica, y la más notable capacidad de comprensión anímica las dominó, su potente genio.
Y esa multiplicidad de intereses hace que sus obras no puedan ser ignoradas por ninguna persona culta. Pero si se debiera señalar otra actividad en la cual alcanza idéntica genialidad a la que logra en el campo filosófico, es preciso decir enseguida que Platón fue uno de los más grandes artistas de la palabra. Uno de los más grandes artistas de la palabra. Voy a tomar un mate ahora porque no me está saliendo bien la voz. Acá en Argentina tomamos mate, que es como un té, pero así con una bombilla, por si no me escuchan de otros países. Bueno, dice, fue uno de los más grandes artistas de la palabra, uno de los escritores más grandes de todos los tiempos, un genio literario con el que muy pocos pueden compararse. De modo tal que, en definitiva, no se sabe qué admirar más de Platón, si como filósofo o como artista. Porque la riqueza imaginativa que tenía, la multiplicidad de recursos que echa a mano, porque él contaba mitos, historias, relatos dentro de los mismos diálogos, ¿no? El dominio de la lengua y la capacidad soberana para alcanzar las máximas posibilidades expresivas de la belleza y flexibilidad de la prosa griega. Estamos hablando de una culminación en ese sentido, ¿no? Se ha dicho que la grandeza del arte griego reside en haber sabido armonizar de manera perfecta la claridad, la racionalidad y la seriedad. Fíjense, logra armonizar, de hecho la armonía era el ideal griego, la claridad, la racionalidad y la seriedad, como por un lado con la imaginación, la pasión y el brillo por el otro, ¿no? En ese sentido, Platón es el artista griego por excelencia. Su estilo es perfecta combinación de prosa y poesía. Prosa significa cuando uno escribe en forma normal, ¿no? Poesía es cuando uno le añade belleza, recursos, imágenes y todo eso. O sea que él escribía una prosa, pero que tenía poesía. Con infinita variedad de modos, que van de lo gracioso a lo suntuoso, del humor a la solemnidad, de lo cotidiano al entusiasmo más noble y al fervor religioso, del rigor lógico más exigente a las metáforas y alegorías más poéticas e imaginativas. Maravillosa armonía de broma con seriedad, de lógica con misticismo, de parodia o sátira con alegoría o exhortación moral, de poesía con filosofía. Mezcló el mito con la ciencia, la intuición con la erudición. Erudición es saber mucho, ¿no? Nadie ha sabido hermanarlos a estas cosas como las realizó él. Y acá hay una frase de un escritor argentino que dice: nadie ha pensado en igual estado de gracia, ni llegó hasta profundidades tan pavorosas, iluminado por la luz solar de la belleza, dice Ezequiel Martínez Estrada, que fue un gran escritor argentino, ¿no? Y lo elogia a Platón. Acá hay una llamada, de una obra de Estrada. A ver, quiero ver si hay un comentario. Bueno, dice: hay una cita importante que está tomada de un libro que es un manual de estudios griegos, y dice así: no tiene igual por su flexibilidad y variedad extraordinaria, Platón, frases cortas, ligeras y delicadas que vuelan rápidamente, preguntas y respuestas que se entrecruzan con viveza,
imitaciones burlescas delicias de Pródico o de Gorgias, que eran sofistas. Después le voy a decir que son los sofistas, ¿no? Tan perfectas que los sabios no pueden distinguir la copia del modelo. A ver si puedo acomodar esto mejor para poder hablar. Ahí está. Claro, imitaba a los sofistas. Y al lado de estas partes cómicas las hay conmovedoras y tiernas. Con mucha frecuencia el estilo es elevado, lírico. Platón se siente poseído del entusiasmo de la inspiración, como el poeta a que en el diálogo guión, se refiere, se eleva sin esfuerzo hasta lo sublime. Y todos estos tonos diversos están tan bien unidos que el lector pasa sin chocarle de uno a otro. Bueno, continúo entonces con lo que dice Carpe. Ocuparse de Platón, y lo mismo vale en parecida medida de los presocráticos de Aristóteles, puede parecer ocuparse de antigüedades. Sin embargo, ello es una ilusión, como la de que del que viera solo el follaje de un árbol, ¿no? Solamente las hojas, y desdeñara ocuparse de las raíces de ese árbol y del suelo en que se nutre. Platón es incomparablemente más actual que la mayoría de los autores contemporáneos. Si denominamos actual no a quien simplemente mantiene su existencia biológica, sino a quien tiene algo que decir y enseñar en nuestro tiempo. Porque Platón está vivo en cada una de las manifestaciones de nuestra cultura. Más todavía, en lo que cada uno es, o sea, cada uno de nosotros. Y si no lo notamos, es justo porque damos por cosa nuestra, lo que en realidad es fruto de nuestra historia. En esta historia nuestra, Platón es factor esencial, tan esencial que puede decirse sin temor a exagerar que si no hubiera existido Platón, seríamos muy diferentes de lo que efectivamente somos. Seríamos de una manera que no podemos siquiera imaginar, entre otros motivos porque nuestra imaginación es, también ella, en buena medida, imaginación platónica. Su influencia sobre el pensamiento filosófico, científico, político y religioso, así como sobre el arte, es literalmente inconmensurable. Tanto que trazar la historia de la influencia de Platón hasta nuestros días equivaldría a hacer la historia entera de la cultura occidental. ¿Qué les parece? Si no es importante conocerlo, ¿no? Acá cita una obra de Taylor, que fue un especialista en Platón. Bueno, ¿hay algún comentario de los que están viendo? ¿Se aburrieron? En realidad no es una charla para entretener a nadie, sino para acercarles el conocimiento de este filósofo que, bueno, es el más importante para mí de la historia. Y que sus ideas tienen mucho que ver con la espiritualidad, con la ciencia y esa conexión que existe entre lo espiritual y lo intelectual, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el problema que plantea Platón y donde nace su filosofía. Como su maestro Sócrates está persuadido Platón de que el verdadero saber no puede referirse a lo que cambia, sino a lo que es permanente. O sea, Platón entiende que las cosas que van cambiando, que este mundo es un mundo que nunca es igual, que nada permanece, no pueden ser objeto de la filosofía. La filosofía tiene que estudiar las cosas que son hoy y que siempre serán, porque es lo único que es.
Entonces, dice que la filosofía no se puede referir a lo que cambia, sino a lo que es permanente. No se puede referir a lo que es múltiple, sino a lo que es uno, a la unidad, no a la multiplicidad, sino a la unidad. Ya ahí está marcando los lineamientos de su filosofía, que va a buscar siempre la unidad, en la multiplicidad y lo permanente en el cambio. Ese algo invariable y uno lo habría encontrado o lo había encontrado Sócrates, por ejemplo, en los conceptos, en un concepto. Lo universal y uno frente a la singularidad y multiplicidad de los casos particulares. Fíjense, les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Cuando uno ve un pato o un perro o cualquier otro objeto, puede ser un zapato, eso es una unidad y hay un montón de otros zapatos. Pero siempre usamos el concepto zapato. O sea, que usamos la palabra zapato y el concepto que es un calzado de una determinada forma. Lo mismo puede ser si decimos cuchillo. Hay infinidad de cuchillos, pero siempre hacemos referencia al concepto, que es algo para cortar, ¿sí? Esa es la gran cosa que descubre Sócrates y que Platón la desarrolla, y va a llevar a la filosofía como la búsqueda de las ideas que se conectan entre sí. Es decir, cómo detrás de todas las cosas que hay una idea. Siempre detrás de algo hay una idea, ¿sí? Porque eso lo que va a dejar ver es que detrás de todo lo que existe, después cuando se vea el neoplatonismo, el hermetismo y demás cosas, por ejemplo, decían que leyó el Kybalión, por ejemplo, se habla de que todo es mente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que detrás de cada cosa hay una idea, es decir, que la cosa no sería si no hubiera una idea que la hace ser. ¿Se entiende? Lo universal, lo que busca Platón es lo universal y no lo singular. Y busca la unidad y no lo múltiple. Y aquí comienza la crítica que hace Platón. Dice, por una parte, que Sócrates no se ocupa de algo importante, dice que es aclarar qué es el concepto. Porque Sócrates hablaba de conceptos, pero dice, ¿qué es un concepto? No explica el estatus ontológico, es decir, ¿qué es? Ontología quiere decir estudio del ser, de las cosas, lo que las cosas son. Y por otra parte, limitó su examen al campo de los conceptos morales, dice Platón, como que Sócrates hablaba todo el tiempo de la piedad, que es la religiosidad, de la justicia, de la virtud, de la valentía, pero no llega a encarar el problema de todo esto en forma universal. Es como que habla de casos particulares. Platón se propone completar todo eso que Sócrates no había realizado y precisar de un lado la índole o modo de ser de los conceptos que llama ideas y explicar qué es la idea, qué es una idea, e investigar por otro lado todo el dominio de las ideas, o sea, no solamente la ética, sino también las ideas matemáticas, las ideas metafísicas, es decir, todas las ideas. Y esto va a dar lugar posteriormente a la teoría de las ideas, que es la base del pensamiento platónico. Fíjense, sería como un mundo superior, que es el mundo de las ideas. Si bien no hablamos todavía de eso, pero se los adelanto como un spoiler. Va a hablar de un mundo superior que está hecho enteramente de ideas. Y este mundo que conocemos solamente es un reflejo mal hecho, lleno de errores y de confusión e imperfecto de las ideas superiores. ¿Sí? A ver quién me escribió. Sheila. Claro, pero me siento solo porque como estoy hablando y nadie me habla, no sé si me están ni escuchando ni viendo. Sheila Viera me dice, estamos concentrados escuchando la charla, está muy buena. Bueno, te agradezco mucho y bueno, gracias por comentar.
es como la forma de saber una interacción. Cuando yo hice la charla sobre la Madame Blavatsky y la doctrina secreta, la gente comentaba todo el tiempo, capaz que porque era más tarde, no hice como a la noche, y había más gente conectada, o quizá la gente lo vinculó más con el tema de la física cuántica y la espiritualidad. Pero Platón, y nadie más que Platón, es la base racional e intelectual de toda nuestra espiritualidad, ¿no? La que tenemos los occidentales. Pues somos occidentales, no somos chinos, ni ¿cómo es? Ni africanos, ni, ni hindúes. Por más que nos guste el hinduismo, nos guste el Tao o alguna tradición africana, pero en realidad nosotros recibimos una cultura que es la cultura que viene de los griegos. Y hablamos idiomas y estudiamos ciencias que vienen todas de los griegos. Continuando con lo que estaba diciendo, o sea, esta cuestión de que dice Platón, bueno, pero Sócrates no se ocupó bien de las ideas, las voy a explicar, voy a crear una especie de explicación de qué es este mundo de ideas, o en realidad Sócrates no hablaba del mundo de las ideas, él decía que había ideas, pero Platón elabora toda una doctrina, ¿sí? Que está vinculada con este conocimiento que él tenía, que yo digo, iniciático, recibido en los misterios, que era donde se iniciaba la gente en un conocimiento oculto. Y es muy importante para mí eso. En la facultad donde yo estudié, unas profesoras se dedicaron a escribir algo que se llama, unas investigadoras, la doctrina no escrita de Platón. Y esa doctrina es la más valiosa. ¿Y cómo uno accede a esa doctrina no escrita? Y es muy difícil porque no está escrita. Pero tal vez estudiando las religiones griegas, que no eran la popular, sino la mistérica, o la que se llaman órficas, el orfismo, que era una religión griega, pero como muy selecta o muy elitista, o digamos, no todo el mundo estaba ahí en el orfismo. Se hacían rituales, se hacía en cuevas, se hacía en lugares apartados, eran rituales, ceremonias, y se transmitía un conocimiento que hoy podríamos llamar una gnosis, ¿sí? Una sabiduría, como la sabiduría antigua, como la teosofía, es una doctrina, algo que Platón ha bebido evidentemente de eso, y también cuando estuvo en Egipto, o sea, los misterios de Egipto, porque también recibe algo cuando está allá, al igual que Pitágoras. Y sobre todo por Pitágoras, es decir, porque Pitágoras era un iniciado, recibe esa sabiduría a través de los discípulos de Pitágoras. Por ejemplo, Arquitas, en Sicilia. Bueno, son tantos temas que se me junta todo para hablar. A ver, me habla Sheila, me pone... Creo que Platón era un gnóstico. Sí, exactamente. Justo estaba diciendo eso y no te había leído. Su conocimiento era infinito en ciencia, en arte, en filosofía y en esoterismo. Claro, claro. Y él deja sentadas las bases de toda nuestra cultura, ¿no? Es como que hay un video que está en YouTube, que es una charla que dio alguien, que es las rutas del conocimiento platónico. Es una charla que se dio en España y habla de toda la influencia que tuvo, porque el platonismo después influencia a los judíos, o sea, a los pensadores judíos que vinieron después de Cristo. Influencia a los musulmanes, al sufismo. Es decir, que no hay ningún sector de la zona del Mediterráneo, de Europa y de toda la zona de influencia que no reciba algo de Platón y de su mirada del mundo como mundo superior y mundo inferior, el idealismo platónico, el misticismo. La estructura del misticismo tiene como líneas en la filosofía platónica. Si uno estudia a los místicos cristianos y de otras religiones a través de los tiempos, encuentra en Platón una explicación, ¿no?
Bueno, sigo explicando entonces qué es lo que él pretende establecer. ¿Cuál es el problema que él encuentra que Sócrates no había resuelto? Entonces él dice que hay que hacer una teoría de las ideas en todos los sentidos. Dice, hay un saber que lleva impropiamente el nombre de saber, dice Platón, ¿no? Y es el que se alcanza por medio de los sentidos. Porque Platón decía que si uno ve algo con los ojos, o oye, o gusta, o toca, o huele, es el conocimiento de los sentidos, sensual o sensitivo, sensible, no es conocimiento. Es erróneo, es confuso, se contradice, cambia todo el tiempo, está lleno de errores, sujeto a toda clase de errores. Cualquiera que sepa algunos ejemplos, ¿no? Lo puede ver, como cuando uno mete un palo en el agua y parece quebrado y no lo está, o cuando uno huele algo que no es, o sea, y se confunde pensando que es otra cosa, o cuando uno ve a la distancia y ve que es pequeño cuando en realidad algo no es pequeño, como el sol que se ve pequeño y no lo es. Como que no sirve ese conocimiento, dice Platón. No puedes hacer filosofía en base a, a los sentidos. Y esto ya inicia toda una escuela filosófica, ¿no? Que es la del racionalismo, la de creer más en la mente, en la inteligencia, que en los sentidos. Que también estaba en la India, porque los hindúes, ¿qué hacen? Cierran los ojos cuando meditan, porque saben que el mundo físico es un mundo de ilusión. Dice que ese conocimiento no es digno de llamarse saber. Dice que ese conocimiento en realidad es solamente una opinión. En griego se llama doxa, ¿no? Es opinión, no es conocimiento, el que se da en los sentidos. Porque siempre vacila, es confuso, se contradice. Acá da el ejemplo del remo, que fuera del agua parece recto, cuando lo pones en el agua parece como quebrado. Ellos eran un pueblo de navegantes, o sea, siempre estaban con los remos y los barcos. Este tipo de conocimiento es vacilante y contradictorio porque su objeto mismo es vacilante. O sea, el objeto de los sentidos, si uno hace un estudio científico, por ejemplo, la temperatura varía permanentemente, por lo tanto los objetos ya no son iguales cuando los estudias. Ni hablar si estudias las moléculas, los átomos, están en permanente cambio y transformación, ¿no? Por eso que los científicos tienen que hacer miles de veces el experimento para poder determinar una teoría. Ese tipo de conocimiento, dice Platón, es vacilante y contradictorio porque su objeto es vacilante y contradictorio, se encuentra en continuo devenir. Devenir quiere decir en filosofía cambio, ¿no? Movimiento, cambio, transformación. Eso ya lo había enseñado Heráclito, el filósofo, no sé si lo conocen. A quien en este sentido sigue Platón, porque Heráclito decía, todo cambia. Nunca nos bañamos en el mismo río. Todo fluye. Lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Dice, si nuestro saber se edificase sobre las cosas sensibles, o sea, lo que percibimos con los sentidos, dice Platón, la consecuencia entonces sería el relativismo, ¿no? Que es lo que decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, claro, porque si yo lo veo así, vos lo ves así, si uno tiene algún defecto en la vista, si uno tiene alguna cosas, alguna emoción, algo que le transmiten las cosas cuando las ve y cuando las siente, todo eso no sirve como conocimiento, dice Platón. Ahora bien, dice, el verdadero conocimiento debe ser de una especie totalmente diferente de los sentidos. Tiene que ser no vacilar, ni puede contradecirse, no puede decir que una cosa es y después ya no es más, como pasa con las cosas que cambian todo el tiempo. Cambian en un segundo, en un minuto, en una semana, en un año o en 100 años, pero cambian. Y eso no es objeto de conocimiento para Platón. No es digno de un conocimiento, de llamarse así. Pero, por ejemplo, él decía, los números no cambian, porque si uno dice el número uno, ahora es el uno y dentro de 10 millones de años va a seguir siendo el número uno. Ese es un objeto digno de conocimiento. Él amaba la matemática y los números, ¿no?
Eh, dice, él busca un conocimiento que sea constante, riguroso, permanente. Por ejemplo, 2 más 2 igual 4. Vale para siempre. No es ahora, sino totalmente cierto y siempre. No, no varía nunca esa cuenta, digamos. La ciencia, pues, el verdadero conocimiento, se tiene que referir a las cosas que son, como dijo Parménides, que era el filósofo contrario a Heráclito, que él decía que en realidad nada cambia, solo existe el ser, y el ser no cambia, es siempre lo que es. ¿No? La frase de Parménides es, el ser es y el no ser no es. ¿No? Parece una... Yo cuando lo estudié en la secundaria era como una obviedad, parecía como un perogrullo, una tautología. ¿Qué está diciendo? Es obvio. Sin embargo, cuando vos estableces eso, estableces la metafísica. Esa es la base de la metafísica. Y la base de la lógica también. Decíamos, la matemática es como un modelo para Platón de ciencia. Dice, la ciencia para Platón es el conocimiento verdadero. Y él dice, el ciencia se refiere al conocimiento, ¿no? Eh, y siempre tiene que referirse a algo que es. El objeto de la ciencia, o sea, lo que la ciencia estudia, no puede ser las cosas sensibles, no puede estudiar los objetos materiales, ¿no? Las cosas que percibimos con los sentidos, porque eso cambia, nunca es igual. Eh, lo que tiene que estudiar es aquellas cosas que son siempre iguales y permanentes, que es lo único que puede realizar la exigencia de la ciencia. Precisamente Sócrates lo convenció antes, ¿no? Cuando fue su maestro, de que había un conocimiento que no era relativo, que era objetivo, que no era subjetivo, que valía para todos. Porque los sofistas, que eran los enemigos de Sócrates, siempre decían que todo dependía de quién lo veía, que por lo tanto todo era verdad, o que en realidad la verdad no existía. ¿Mm? Eso lo detesta Platón y lo rechaza siempre. Él piensa que eso es mentira. O sea, no existe esa cosa de que la verdad es la verdad, y las cosas son o no son. Estamos en una época donde la gente dice cualquier cosa. Por ejemplo, algo que se llama posverdad, porque viene de la posmodernidad. Estamos en un momento, en un tiempo donde todo el mundo habla de cualquier cosa y siempre hay que respetarlo, porque no hace cosa que se ofenda a la persona. Aunque diga cualquier estupidez, pero de una manera es como que todo está al mismo nivel. Cualquiera opina, una especie de democracia, ¿no? Eh, en los países, en el mundo, donde cada uno puede decir su percepción y es cierta. Y bueno, la filosofía de Platón es muy enemiga de esto, ¿no? El que representa una filosofía perspectivista es Nietzsche. Nietzsche es del siglo XIX, o sea, mucho tiempo después, estamos hablando de miles, 2000 años después, más de 2000. Y Nietzsche dice que, bueno, que todo está en cada uno, y justamente esa filosofía es la que hoy predomina en el mundo. Y si no, pongan televisión, hablen con personas y van a ver que todo el mundo opina de todo, y de alguna manera como que es un concierto de fake news y de falsedades y de contradicciones y de absurdos, y donde hay falta de criterios, porque si todos tienen razón, ¿cómo determinás cuál es la verdad? Si todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Es muy problemático para una filosofía o una ciencia ese subjetivismo, ese relativismo, ¿sí? Bueno, Platón quiere terminar con eso. Toda su filosofía está orientada a criticar eso, ¿no? Entonces el objeto de la ciencia, dice Platón, tiene que ser
igual para todo el mundo. Bueno, dice, frente a todo este cambio permanente de las cosas, toda esta relatividad, toda esta apariencia, Platón busca lo inmutable, o sea, lo que no se modifica, y es absoluto, o sea, que no es relativo, es así. Lo real sería para Platón, ¿no? Lo real. Fíjense que en esto hay una cosa metafísica, porque ¿qué sería lo absoluto y lo real? Podríamos decir Dios, aquello que está más allá de todo, eso que nunca cambia, ¿no? De alguna manera Platón está buscando el ser de las cosas, que no cambia y que no depende de la opinión de nadie. ¿Mm? Eso puede construir una verdadera ciencia y una moral, porque si uno dice, bueno, para mí matar está bien, bueno, para mí no, bueno, para mí robar está bien, bueno, para mí no. Si uno empieza así, ¿qué moral vas a crear? Es una moral de cada uno, ¿no? Y eso es un caos. No podés construir ni siquiera tampoco una política tampoco. Podés encontrarme en el canal YouTube que se llama Libre Pensador, todo junto, espacio 3. Ahí están todos los videos que he hecho desde el 2016, que fue cuando abrí el canal, y hay de todo, ahí lo vas a encontrar lo que quieras. Temas que me apasionan, que he estudiado, que he leído, que me gusta reflexionar, ¿no? Así que bueno, eso y dejo ahí entonces hasta acá. Gracias a los que estuvieron escuchando y participaron.